Gracias, Alejandra, bienvenida. No, Buenas gracias noches a a todos. Me toca a mí presentarla y me da mucho gusto. María Alejandra Caballero Cervantes es mexicana, es arquitecta independiente e instructora en bioconstrucción y vida sostenible. Estudió arquitectura aquí en la UPAEP entre 1980 y 85 y es ganadora, junto a 3 compañeros, del Premio Nacional Francisco de la Maza, Protección del Patrimonio Cultural, entregado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1986. De 85 a 88 trabajó en el despacho del arquitecto Alberto González Pozo en la elaboración de planes de centro histórico y planes de ordenamiento territorial urbano. Realizó estudios de permacultura en el Instituto Aprovecho en Oregon, Estados Unidos, entre el 89 y el 90. Fue becaria de la Fundación MacArthur de 94 a 97 con el proyecto Madre Tierra, Madre Casa, Mujer, Medio Ambiente y Autoconstrucción de Vivienda. Es exalumna del Seminario de Salzburgo, de Viena, Austria, de 1997. Es miembro fundador del proyecto San Isidro Educación Permanente SC, que es un centro de experimentación y capacitación en bioconstrucción y vida sostenible, donde desde 1994 y hasta la fecha coordina e imparte cursos nacionales e internacionales de bioconstrucción, regeneración de suelos y alimentación sana, temas relacionados con el medio ambiente. En el proyecto San Isidro ha formado muchas generaciones de bioconstructores y recibe a numerosos grupos de estudiantes de arquitectura de universidades de diferentes partes del país para introducirlos en la construcción natural y el reto que enfrenta el planeta debido a la forma convencional de construir. De 2016 a la fecha, en el proyecto enseña en una formación intensiva el programa de inmersión en la bioconstrucción, donde acuden personas de varios países para profesionalizar su formación. Ha impartido cursos y conferencias en diferentes instituciones educativas de México, Estados Unidos, Canadá, España, Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile. De 2007 a 2018 fue catedrática del Diplomado Diseño y Construcción Sustentables de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. De 2018 a la fecha es del Diplomado Procedimientos y Sistemas Constructivos Tradicionales de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y Casa Oaxaca. De 2006 a 2009 formó parte de la Junta de Directores del proyecto Haifer Internacional con sede en Estados Unidos. En 2016 recibió reconocimiento a la trayectoria otorgado por el Colegio de Arquitectos del Estado de Tlaxcala. Recibió una mención especial por sus aportaciones para crear acciones sostenibles en la primera presea Desiderio Hernández Xochitl en 2017. Es coautora y compiladora del libro Agricultura Sostenible, un acercamiento a la permacultura de 1998. Autora del Manual de Autoconstrucción con Pacas de Paja y del video En Armonía con la Naturaleza para la autoconstrucción con pacas de paja del año 2000. Es coautora del libro Experiencias de Bioconstrucción, Conceptos Generales y Visiones desde México, de Bonilla Artigas Editores, de 2021. Ha escrito diversos artículos en libros sobre su... Desde 1988 a la fecha, en su taller de arquitectura Casa Sana Construcciones Naturales, se especializa en bioconstrucción y desde ahí diseña, asesora y construye casas naturales y conjuntos ecológico-permaculturales. El taller sustenta la experiencia que traduce en capacitación. Gracias, Alejandra, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, por parte de la Facultad de Arquitectura de la UPAEP, es un honor recibir a la Academia Nacional de Arquitectura, cual me enorgullece todo estar, ¿no? Y a la amistad profunda que estamos construyendo con Alejandra Caballero desde hace tiempo. Para mí esto es una confesión a ustedes. Lo comenté el sábado con Ale. A partir de todos estos cursos y este proceso entro yo en una especie de reflexión muy fuerte y ha cambiado el paradigma en cómo ahora yo me acerco a la arquitectura. Y entonces he renunciado a las construcciones faraónicas y creo que hay mucho más de fondo que hay que empezar a rehacer, ¿no? Y quiero leerles algo de este último libro
que editó y que comentó Ramón, que se experiencia la bioconstrucción, lo pueden encontrar en línea, ¿no? Ya está ahí publicado. Adelante, 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 bienvenido. Bueno, voy a decir, algunos consideran la bioconstrucción como una ciencia que persigue el uso adecuado de recursos, el acuerdo con el sitio y con las circunstancias sociales y económicas. Esto quiere decir que se trata de una forma de construir que favorece los procesos evolutivos de todo ser vivo y la biodiversidad, pero que en su desarrollo garantice el equilibrio y la sustentabilidad de las generaciones futuras. Hay mucha profundidad en estos pensamientos que están en este libro. Recomiendo que lo busquen, ¿no? Lo bajen de internet. Hay otros comentarios que vamos a continuar al respecto. Este sábado la maestra recibirá el galardón de arquitectas de la Federación de Colegios de Arquitectos. Bueno, pues hay mucho todavía en el camino que tendremos que aprender. Gracias, Ale. La academia está feliz de recibirte en este tu espacio. Muchas gracias. Pues buenas tardes y pues muchas gracias a la academia por abrir sus puertas, por abrir su espacio, a la UPAEP, a mi amigo Octavio, ¿no? A José Ramón, a todos los que conozco aquí y pues algunas caras conocidas. Me da mucho gusto ver a mi maestra, la doctora Lolita Dip, a quien le agradezco mucho todo el conocimiento que en la carrera nos impartió. Muchas gracias, maestra. Sí, y pues me da mucho gusto ver muchas caras jóvenes, nuevas, ¿no? Yo de repente me imaginaba, voy a ir a la Academia de Arquitectura y va a haber puro decano ahí súper sabiondo. Todos somos también súper sabiondos, pero me da mucho gusto que estén aquí justo las generaciones por las que estamos trabajando y a las que seguramente vamos a poder ver a los ojos, ¿no? Para decirles cómo fue nuestro paso por este planeta y qué mundo intentamos legarles, ¿no? Pero nos preocupa también ver qué generaciones le legamos al mundo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. A ver, vamos a ver. Entonces, a lo mejor muchas de las cosas que voy a decir, pues ya les van a parecer familiares porque son temas que están como muy a flor de piel, pero yo quiero hablarles desde mi vivencia, desde mi experiencia, desde lo que hacemos en el cotidiano y cómo es esta manera de abordar la construcción, que es un poco alejado de nuevo línea que ahora se abre, que es la construcción verde, eco, ¿no? Net zero, todos esos atributos que tiene que ver con LEED, con Living Building Challenge, con todas estas cosas que al final nos regresan al statu quo y no nos dejan salir de este mundo que nos tiene atrapado en una manera de llevarnos a comprar, consumir, ¿verdad? Puede que ahora compremos cemento verde, ladrillos verdes y todos, pero el chiste es cómpreme, ¿no? Que es verde, usted va a ser bueno. Entonces les voy a decir desde qué trinchera estamos hablando. No sé si sería bueno apagar las luces para que se vea un poquito mejor o bajarle la intensidad para que duerman y ronquen a gusto. No sé si hay algo. Sí, igual no sé cómo es, o así está bien, así me voy. Sí, yo creo que sí. Bueno, entonces me voy así. Va. Bueno, pues yo vengo con dos cachuchas. Una es el Centro de Capacitación y de Experimentación que está en Tlaxco y el otro es mi despacho que se llama CESANA, Construcciones Naturales, que es Casa Sana, Conciencia Sana, Corazón Sano, Comida Sana, todos. ¿No? Entonces, bueno, esto es lo que es. Nosotros somos un espacio de experimentación pequeño. Estamos en Tlaxco. Nos une a Puebla una cuenca. Nosotros estamos en la parte alta de la cuenca del Atoyac. Entonces, ahí nace el Atoyac, nace en el río Zaguapan que atraviesa todo el estado de Puebla. Después, a la altura de Xochitla, se junta con el Atoyac y de aquí se van juntos hasta el Pacífico, hasta el Balsas, ¿no? Entonces, nos une esa parte de la geografía.
Y bueno, también quiero hablar de dónde sale todo esto. Bueno, a mí me tocó la suerte de nacer en una familia, de una pareja que ya tenía como muy claro cómo hacer, qué hacer. Bueno, no tenía muy claro, pero tenía toda la intención de mejorar la vida, mejorar la tierra y dejar un mundo mejor que como lo encontraron. Pues mis papás fueron pioneros en muchos temas, especialmente en regeneración ambiental, educación alternativa. Y pues también hubo una tía que justo hoy hace 27 años que falleció y que hacía unas casitas muy hermosas para sus nacimientos de año de Navidad, y pues seguramente que me influyeron, ¿verdad? Entonces por eso mis casitas se van a parecer a las casitas de la vida. Entonces, bueno, quiero honrar a mis raíces y quiero también decirles que ahora estamos en un momento en el que todos hablamos de la madre tierra, ¿no? De alguna manera nos vamos a ceremonias con esto, con lo otro. Hay una preocupación o intentamos ver qué está pasando con la tierra. Queremos como regresar a recuperar esta sacralidad de la tierra, ¿no? Como hay una curiosidad, hay una intención por ahí, o por lo menos está ya en el argot popular de decir, oye, ¿qué onda con la tierra? ¿Es la madre tierra? O lo oímos por lo menos por ahí, ¿no? Y el asunto está en que cuando pasamos a la parte de qué está pasando con esa madre tierra, pues vemos que hay una gran crisis ambiental, que no nos la platican, la podemos sentir, ¿no? Que la biodiversidad está perdiendo, que estamos a un punto de una bomba y caput, ¿no? Entonces, lo más importante es darnos cuenta de que nosotros somos parte de la naturaleza y que este mundo es finito, ¿no? Que por más que nos digan que vamos a descubrir ahora esta última nueva noticia de que estamos a una profundidad, no me acuerdo cuántos cientos de kilómetros bajo tierra, ya descubrieron la energía infinita, ¿no? Entonces ahora, con una jeringa, vamos a sacar energía infinita para seguir en coches, por acá y por allá. Entonces, no se preocupen por el petróleo, no se preocupen por las eólicas, nada. Ya vino todo esto que está buenísimo. Pero las evidencias nos hablan de que esta forma de vida, pues, es muy devastadora, ¿no? Hay, según el Centro Hábitat de Naciones Unidas, tenemos 9 límites planetarios, ¿no? Y de esos 9 límites planetarios, en el 2023 ya habíamos rebasado 6, y en este 20 ya rebasamos el 7. ¿Qué son los límites planetarios? Pues eso, ¿no? Son salir de las zonas seguras, para ponerles uno muy fácil que todos conocemos, que son las emisiones de las concentraciones de CO2 que provocan el cambio climático, ¿no? Debe haber normalmente en la atmósfera 350 partes por millón de CO2, ahorita estamos en 430. Y entonces todos esos límites se miden en base a eso. Solo hay uno que va al revés, que es la recuperación de la capa de ozono, pero bueno, es un tema aparte. Pero estamos viviendo estos problemas por la manera en cómo nos comportamos como seres de este planeta, y pues las consecuencias, digo, aquí se las pongo, pero están en las noticias cada día, ¿no? Están desafortunadamente en las noticias o en la calle. Y pues son cosas que vamos cada vez teniendo más cerca. Yo les puedo asegurar que hace 10 años nadie se imaginaba estas, extinción masiva de especies, esta deforestación, estas plagas en los bosques, estos incendios terroríficos que llegaron a la Amazonía, que llegaron hasta las pampas, ¿no? Que están siendo como muy, muy devastadoras, pero ahora son una realidad, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con el agua? ¿Qué pasó antes de que llegara la lluvia? Teníamos una crisis de agua en la que todo el mundo estaba preocupado, porque estábamos como, seguro que en Puebla pasó. En enero de este año todo el mundo se estaba tronando los dedos porque ya no había agua, ¿cierto? Ya no había agua. Llegó la lluvia y se nos olvidó la crisis del agua. Pero ¿qué pasa? Estamos sacando agua del subsuelo, volvemos las aguas profundas, aguas superficiales, y alteramos los ciclos del agua. Entonces hay muchas cosas que ya están afectándonos, ¿no?
las pocas aguas dulces. Tremendo todo el tema del basural en los océanos, islas enteras de plásticos, ¿no? Y todo este asunto de la alteración de los ciclos geoquímicos, que es muy grave. Les voy a poner nomás un ejemplo. Para producir las tortillitas de los tacos, ¿cuáles son los más ricos acá en Puebla? Son los molotes. Un molote, ¿no? Poblano, bien rico. Para producir ese maicito, o toda la agricultura, la mayor parte de los insumos que usa son fertilizantes químicos, ¿cierto? Utiliza muchos fertilizantes. El maíz demanda un montón de nitrógeno, o de nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces, en la agricultura se ha puesto tal cantidad de nitrógeno sintético en el suelo para poder tener cosechas más abundantes, que hemos cambiado la composición del aire que respiramos, teniendo 8 veces más nitrógeno en el aire del que debería tener la composición normal del aire. Y eso hace, pues, que haya una alteración tremenda de plantas que van migrando, que se van reproduciendo en forma de plagas, que van, los muérdagos que están en los árboles. Todo eso se debe a que están en un ambiente diferente, con nutrientes diferentes. Entonces, en el tema de la alteración de los ciclos bioquímicos es enorme de todo lo que está sucediendo en el planeta, ¿no? Otro asunto de la acidificación de los océanos, que seguramente lo habrán escuchado a partir de que se están destrozando las capas coralinas, ¿no? Los mantos coralinos se están deteriorando, entonces, bueno, ese es un buen ejemplo. Y bueno, muchas otras cosas, ¿no? Los aerosoles atmosféricos, que tienen que ver con todo lo que usamos que genera combustión, ¿no? Todo lo que estamos ahí. Y bueno, que se está haciendo irrespirable, ¿no? En Japón están llegando a tener estaciones para respirar oxígeno en algunos lugares, en las partes de Tokio. Y este asunto de la reducción de la capa de ozono estratosférico, que pues tiene que ver también con lo que utilizamos. Y bueno, que tiene que ver con los día a día, ¿no? Los aerosoles están propulsados por gases y hace un tiempo se propulsaban con clorofluorocarbonos. El clorofluorocarbono lo que hacía es irse elevando poco a poco en la atmósfera. Más o menos el clorofluorocarbono que aplicamos hoy tardaba 20 años en subir a la atmósfera y al llegar allá destruía capa de ozono. Entonces hubo una convención internacional, se eliminaron los clorofluorocarbonos y se empezaron a usar hidrofluorocarbonos. Entonces todo el mundo estaba muy contento, sí se redujo un poco el daño, sí se empezó a restaurar la capa de ozono, pero ahora resulta que los hidrofluorocarbonos también están haciendo otro tipo de daños. Entonces, a veces, ¿para qué? Aquí solo voy a tenerme en decirles, a veces nos hemos complicado la vida tanto que lo que podría ser para fijar mi cabello un poco de gel de linaza o de jitomate, uso un mega ultra extra archi spray con un costo ambiental terrorífico. Entonces, solo quiero invitarlos a relacionar nuestro día a día. No quiero crear sentimientos de culpa, solo reflexión, ¿no? O sea, un poco cómo podemos hacer pequeños cambios para grandes beneficios. Y bueno, todos hemos oído hablar de los microplásticos que están ahora en el agua, están en la comida, están en todo, porque todo viene en plástico, todo. Entonces, oh, mi agüita, ¿sí? Le da el solecito, plastiquitos, ¿no? Formaldehídos, talatos, bencenos, toluenos, todo eso. Ah, voy a poner un domo de policarbonato. Chido, policarbonato. Sí, pero el policarbonato está desprendiendo un montón de tóxicos, ¿no? Entonces, es solo como ir pensando siempre, de dónde vienen los materiales que uso y a dónde van. Y normalmente van al basurero. Como dice, ¿dónde pongo la basura? Pues no sé, porque no hay lugar para la basura. No hay lugar para la basura. El reciclaje es un mito terrible. Tuvimos la oportunidad de conocer a uno de los directores de uno de los tiraderos del condado de San Francisco en Estados Unidos, que es un condado muy grande, y nos contaba
que fíjense, desde los años 80, cuando se hizo este loguito de las flechitas que dan vuelta, que es el logo del reciclaje, a partir de que se empezó a hablar de reciclaje, se triplicó la cantidad de basura que llegaba a los basureros, porque la gente decía, usan otros 33, ¿no? 35. Es un mito el reciclaje. Estaba hablando con mi comadre, que vive en Canadá, y dice que es un desastre, ¿no? El reciclaje. En esos países que son, pues, luego nos dicen que más chidos, pero quién sabe, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tenemos como mucho de dónde pensar. Y entonces, claro, en arquitectura luego decimos, pues vamos a hacer construcción sostenible, ¿no? ¿Cómo no? Pues claro, toda la construcción es sostenible. Si no fuera sostenible, se cae. Está sustentada, está sostenida. Entonces, es muy discutible este término. Entonces, pues vamos a platicarles desde qué perspectiva la vamos a abordar nosotros. Y nosotros la estamos abordando desde esta disciplina que se llama la permacultura, que seguro muchos de ustedes conocen, que es una metodología para acercarte a restaurar tu relación con la naturaleza, a partir de analizar 7 áreas de acción y cómo en cada una de ellas interactúas con la naturaleza. Y se divide en estos pétalos, este se llama la flor de la permacultura, y son como diferentes momentos en los que todas nuestras acciones se van ahí encarrilando o separando. Está basada en 3 principios éticos que son muy simples y muy complejos. Cuidar a la tierra, cuidar a las personas, y el más importante es saber hasta cuándo es suficiente. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo me autolimito? ¿Cómo ya no quiero el último carro? ¿Cómo ya no quiero la última ropa? ¿Cómo ya no uso y tiro? ¿Cómo ya no voy a tener los lentes de moda? No, todo. Entonces, ¿cuántos años me van a durar? Si mi chaleco diera cuenta, tiene 25, hoy cumplió 25 años conmigo, ¿sí? Entonces, ¿por qué estamos de repente en este mundo de usamos, tiramos, usamos, tiramos, usamos, tiramos? ¿Saben cuántos billones de personas somos en el planeta? Nos quedamos en 7,5. ¿Les parece? 7,5. Hay 3 veces cantidad de ropa suficiente para vestir a toda la humanidad. Y la mayoría está allá en el desierto de Atacama o está en África, en tiraderos impresionantes de ropa, porque los países industrializados ya no saben qué hacer con tanta ropa usada. Grandes vuelos, charters de ropa y ¡piu! Desierto, ahí nadie lo ve, ¿verdad? Entonces, bueno, en los pétalos de la permacultura hay uno de ellos es la herramientas y tecnología, que son cosas que sería lo que muchos llaman o llamamos ecotecnologías o tecnologías apropiadas que podemos incorporar de una manera más o menos fácil en nuestras vidas, ¿no? Lo primero es esto, cambiar nuestros hábitos de consumo. ¿Cómo estamos consumiendo? ¿Qué llevo a mi casa, ¿no? Entonces, no, pues qué bueno que ya haya refrescos en botellas retornables. Y la pregunta sería, ¿me sirve el refresco? ¿Para qué quiero un refresco? ¿Mi cuerpo lo necesita o no lo necesita, no? Pero bueno, es un poco repensar esto. Sí pensar muy bien como el asunto del agua. El agua que ya vimos, ¿no? Es un material impresionante, pero ahorita no lo tenemos dentro de un ciclo virtuoso. Lo tenemos dentro de un ciclo vicioso. ¿Qué es lo que pasa con el agua limpia que llega a mi casa? ¿Llega desde dónde? ¿Desde dónde llegará el agua, por ejemplo, a tu casa? De pozo, de manantial, llega en un tubo, ¿no? Sale de la llave. A veces sabemos que está media salitrosa porque ya se puso medio durito todo, pero el asunto es que no tenemos idea de dónde viene nuestra agua. Y eso que se llama la huella hídrica, tenemos que investigarla. ¿De dónde me está llegando? Porque sí, Dios da el agua, pero no la entuba, ni la bombea, ni la almacena. Entonces, en el asunto es cómo llega y cómo me llega. Cuando yo abro la llave, ¿cómo está? ¿Sucia o limpia?
Bien. Normalmente, digo, me baño con ella, ¿no? Está limpia. Cuando me deja mi casa, ¿cómo la deja? Canijo, ¿verdad? Entonces, oye, me dan agua limpia y regreso a agua sucia. Entonces, ahí hay mucho que hacer dentro de la arquitectura, con los sistemas de saneamiento. Entonces, bueno, solo les voy a platicar brevemente de los sistemas de saneamiento secos, de los baños composteros, que son artefactos, cosas que pues, son muy buenas para reciclar nutrientes y para no ensuciar el agua y no gastar agua. Entonces, podemos encontrar 1000 diseños y los podemos encontrar en todos los países. Podemos ver que los suecos tienen unas maravillas, ¿no? Que si las trajéramos a México nos costarían como 50,000 pesos cada bañito, pero están bien chill, muy nice, muy acá, ¿no? O podemos hacer un montón, los gringos tienen otros sistemas, en fin, pero no son muy populares. Los chinos son una cultura que ha convivido con las excretas por generaciones, y son los que más desarrollados tienen los sistemas de saneamiento secos. Pero también los encontramos en Alemania, en Francia, ahorita los que más desarrollados a nivel europeo lo tienen son los escandinavos, ahorita en este momento. México no está mal, hay cosas muy bonitas que se están sucediendo. Entonces les digo, un baño seco puede ser una manera de compostar nuestros nutrientes de desecho de una manera muy simple, un cajón de madera y una cubeta de 18 litros de esas que usamos en la construcción, que cuesta 50 pesos cada cubeta. Después nosotros depositamos ahí lo que nuestro cuerpo ya no necesitó, lo sometemos a un proceso de compostaje muy sencillo y lo regresamos a la tierra en vez de mandarlo a la toyaca. Entonces es una cosa súper simple. Yo tengo muchos años utilizando un baño compostero, tengo análisis de todas mis compostas humanas y están libres de patógenos. No tenemos patógenos ahí. Si quieren abundar en el tema, les recomiendo un libro de un autor que se llama Joe Jenkins. Se llama, el libro lo descargan gratis en internet, se llama El libro de la humanaza, o pues está en inglés, le dicen The Human Handbook, y pues ahí trae un montón de estudios y de tablas de por qué no están los patógenos, dónde se van, cómo se composta, en fin. Pero es un tema pendiente y una asignatura pendiente de la arquitectura. La arquitectura no está resolviendo los sistemas de saneamiento. Llega el agua y solo regreso tóxicos, porque no solo regreso tóxicos como con todo lo que yo desecho, sino con qué me baño, ¿no? Con qué lavo mi cabello, con qué lavo mis trastes, luego el terrorífico cloro que según esto es para higienizar y que al revés, ¿no? El cloro en unión con materia orgánica es cloroformo volátil y es cancerígeno. Entonces, hay mucho que pensar. ¿Cómo resuelvo los sistemas de saneamiento de una manera creativa dentro de la arquitectura? ¿Sí? Y bueno, solo les quiero compartir esto de esta compañía que se llama WC Eco, está haciendo un trabajo impresionante en la promoción de los sistemas de saneamiento seco. Ya llegó a muchas compañías y a muchas oficinas corporativas, porque lo que ellos hacen es que instalan los baños secos y ellos mismos hacen recolecta selectiva de la composta y se lo llevan y la compostan, ¿no? Y lo hacen en casa. Esto está sucediendo en la Ciudad de México, lo hacen mucho. Entonces van a tu casa, recogen tus cubetas llenas, te dejan cubetas vacías y ellos hacen doble negocio, te cobran por llevárselo y si quieres composta, te la venden, ¿no? Entonces, pero una cosa interesante, estuvo hace un año, bueno, le pidieron a esta compañera llevar 60 baños secos para el evento de Fórmula 1 y al mismo tiempo contrataron, creo que 200 de Sanirent. Todos conocen un Sanirent, ¿verdad? Horripilante. Entonces, ella en sus baños secos tenía filas de gente para ir a ese baño porque estaba en condiciones higiénicas. Este año la contrataron para todo el evento.
fueron puros baños secos en el evento de Fórmula 1. 38,000 personas utilizaron sus servicios. ¿Cuánto dura el evento? Es rápido. Entonces tuvo la logística necesaria capaz de resolver un problema y de atrapar esos nutrientes y después compostarlos. Entonces no les hablo de algo como utópico, es algo que ya está sucediendo y se puede muy bien, ¿verdad? Otro asunto es ahorrar la energía. Como les decía, pues la energía, todos podemos pensar, no, bueno, pues ya se va a descubrir la fórmula mágica, pero no, hay muchas otras cosas donde gastamos energía, cocinar con el sol, calentar el agua, cómo aramos la tierra, ¿no? Entonces, entre más grande es un aparato, entre más sofisticado, pues más energía gasta. Otro tema dentro de la permacultura es lograr sentirnos bien con nosotros mismos, con los demás, ¿no? Entonces, esta manera de sentirnos bien pues puede ser de muchas maneras, pero mientras tanto no nos sintamos que somos naturaleza y solo veamos en Discovery Channel o en Animal Planet al mundo natural y no nos sentamos parte de él, va a estar muy difícil que tengamos una urgencia y una necesidad de sanear. Pero somos naturaleza. Somos la naturaleza, estamos ahí, somos parte del concierto de la vida. Y entonces tenemos que adentrarnos con ella para conocerla, para respetarla, para ver por qué hablar por todos esos seres que no pueden hablar. Un oso no puede hablar, una ardilla, y le talamos su bosque, ¿no? Y no pueden poner una demanda, pero están ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene mucho también que ver la permacultura, como cómo manejamos la tierra. Y fíjense que hay un asunto muy tremendo. La manera en cómo comemos es la actividad humana que más está poniendo en jaque al planeta. Es la actividad más contaminante y más destructora. Entonces, necesitamos repensar de dónde vienen nuestros alimentos, cómo han sido cultivados, cómo podemos coadyuvar con las comunidades que los producen y cómo realmente respetar a estos héroes sin capa que son los agricultores que nos dan de comer cada día. Cómo comprar cosas más locales, menos procesadas, menos empacadas, más directamente, ¿sí? Y eso es como muy importante. Entonces, dentro de ese pétalo, bueno, nosotros en el rancho tenemos unas poquitas cosas, pero no somos ni siquiera autosuficientes, ¿no? Y una cosa que nos preocupa dentro de este pétalo del manejo de la tierra y la naturaleza es en la arquitectura y en todas nuestras actividades, dependemos de muchas cosas que vienen del campo. Es decir, yo quiero hacer mi arquitectura sustentable o sostenible, y entonces voy a decir, pues madera, ¿no? Voy a usar madera. Pero ¿de dónde viene esa madera? ¿Cómo está? ¿Está esa tierra capaz de sostener árboles? Entonces, los invito a aliarse a tierras erosionadas que requieren de ustedes y de sus nutrientes, de todo lo que pueden compostar y procesar y regresar a la tierra para reverdecerla. Entonces, les voy a platicar muy brevemente una experiencia que nosotros estamos haciendo. Heredamos de otra tía 22 hectáreas muy erosionadas y hemos estado tratando de regresarlas a la vida con muchos métodos, con muchas técnicas, digamos, lo que a nosotros nos toma un ratito con una motosierra de forestar, a la naturaleza le toma años reconstruir 1 centímetro de suelo. El suelo es lo que nos da la vida, ahí es donde está todo. Y les voy a dar otra recomendación, échense un clavado en Netflix y vean un documental muy bonito que se llama Kiss the Ground, besar el suelo, está bien bonito. Entonces, ¿cómo construimos 1 centímetro de suelo? Entonces, bueno, estamos haciendo como muchas técnicas, con mucho esfuerzo, con también mucho entusiasmo de algunas de las personas que llegan ahí. Hemos encontrado que romper esa capa superficial de suelos volcánicos endurecidos, agregar un poquito de composta, hace que en un poco de tiempo haya una diferencia. Miren, ese es el mismo lugar, es solo un año de diferencia.
La naturaleza va a sembrar, ni siquiera necesitamos sembrar en esas zonas. Si nosotros ponemos el inicio de la vida, que es la materia orgánica, la sucesión, que está siempre dictada por la naturaleza, va a traer las semillas y va a decir qué especie se implanta primero. Leguminosas, pastos, así especies pioneras, hasta que poco a poco se construye el bosque. Nunca podemos, en estas tierras tan magras, de repente poner árboles, pues es como muy difícil. Como trabajamos con pajas en la construcción, decidimos hacer un experimento de controlar la erosión con pacas y resultó muy bonito. Las pacas de paja al final son carbono capturado. Todos los cereales están capturando carbono. Los árboles son los más famosos por este asunto de la captura de carbono, que es ahora una preocupación. Pero fíjense que los cereales captan muchísimo carbono en un ciclo, porque son anuales. Entonces, eso hace que nosotros regresemos ese carbono a la tierra y lo pongamos de regreso ahí. Entonces, ahí controlamos erosión. Y bueno, aquí este trabajo hemos hecho siguiendo el ejemplo de mi papá, pero con mucho ejemplo y creatividad de mi esposo, que ha echado muchas ganas para generar por ejemplo, como esta técnica del sándwich, donde se pusieron un poco de terrones de tepetate y paja, y después empezó a llegar la naturaleza. Ahorita no traigo la última foto, pero esos pinos ya están bien grandes, ¿no? Y así va sucediendo en muchos lugares. Entonces yo los invito a adoptar un parque, un camellón, lo que tengan a su alrededor, su azotea. Hace rato me subí aquí a la azotea y está muy buena para tener un techo verde. Y así pues, se pueden hacer muchas cosas. Las llantas son un residuo tremendo. Todos usamos coches y todo. Y bueno, ahí las estamos usando para hacer represas y poder detener asolves, ¿no? Todo lo que viene de la parte alta de la montaña, que al final se va al río y de los ríos se van a los sistemas de riego, entonces hacen todo un desorden. Y miren todo lo que se puede capturar. Ese es el asolve de un año. Miren todo lo que con esas captaciones, entonces eso significa un montón. ¿Qué es lo que le pasa a Valsequillo? Está lleno de lodo. Ya su vaso regulador no es lo mismo porque tiene muchos desechos abajo, que están de cuenca arriba llegando. Entonces, en las partes altas de las cuencas tenemos que detener todo eso, ¿sí? Entonces, así hemos ido poco a poco, pues no podemos correr, no tenemos recursos más que los que generamos en el centro de capacitación. Entonces, ahí vamos, poquito a poco, restaurando estas zonas erosionadas y con la idea de que de ahí tendremos recursos después para un aire sano, para una casa sana, para varias cosas. Este es, bueno, un proyecto que tenemos en la comunidad en Tlaxco. Es un restaurancito a partir de una restauración de una casa muy antigua de adobe, en donde estamos tratando de llamar la atención a otra forma de comer y cómo recuperar las casas tradicionales que son tan devaluadas, ¿no? Doctora, que la arquitectura vernácula, la arquitectura tradicional, la gente considera una pesadilla haberla heredado, y entonces lo que hacen es tirarla, y entonces estamos invitando pues a que no, a que se restauren, se reusen utilizando las mismas técnicas. Y bueno, ahora vamos a entrar a la parte de la construcción. Este pétalo de ambientes construidos en la permacultura es un pétalo donde nos hemos desarrollado un poquito más, y nuestra reflexión de por qué hacer las cosas diferente viene de esto, ¿no? La arquitectura está considerada la construcción como la segunda responsable de la destrucción ambiental global. Ya les decía, la primera es la agricultura, pero la arquitectura no causa más las rancheras, o sea, no canta más las rancheras, está bien tremendo. Entonces, el cambio climático, así científicamente comprobado, está directamente relacionado con el exceso de construcciones y de las cosas que queremos y no necesitamos. ¿Por qué? Pues por muchas cosas. Miren, esta columna es toda la biomasa viva del planeta. Si juntáramos todos los árboles, plantas, insectos, todo lo vivo del planeta sería esta columna. Esta es la masa antropogénica, es todo lo que hemos hecho como humanidad. Y
excede por mucho a la biomasa viva del planeta, ¿no? Y parte esta columna, la 98% que creen que es la construcción. Y no hablo solo de casas, hablo de carreteras, de puentes, de muchas cosas. Entonces, todo el concreto, el ladrillo, las varillas, la tierra, la arena y la grava, que tienen una huella ecológica bien alta, están aquí. Entonces, otro asunto. Este es el reino animal. Ese bloque rojo es el reino animal todo junto. El bloque blanco son todos los plásticos que hemos generado en la humanidad. Entonces, lo mismo. Estamos nadando en un mar de plásticos. Ahí estamos. Entonces, el asunto con la construcción natural es cómo bajamos nuestra huella, dejamos de aumentar la masa antropogénica y generamos procesos que incrementen la biomasa, ¿no? La biomasa del planeta. Entonces, bueno, el asunto y los retos que tenemos es que hoy por hoy la construcción emite a la atmósfera un montón de contaminantes, ¿no? ¿En cuál proceso? En todos. ¿Cómo se hace el cemento? ¿Cómo se hace el acero? ¿Cómo se hace el unicel para los casetones? ¿Cómo se hace el aluminio? ¿De dónde viene? Entonces, todo eso tiene una huella o energía involucrada muy alta. Entonces, ahí la invitación es a empezar a hacer análisis de ciclos de vida de los materiales que utilizamos en la construcción para saber de dónde viene y a dónde va y cuánto le cuesta al planeta, ¿sí? No voy a ir, o sea, el criterio para decidir un material cuál es, cuál me dura más, cuál es de mejor calidad, y normalmente lo que priva es el precio, ¿no? El más baratito. Pero el asunto está en que tenemos que ver cuál es la energía involucrada en cada uno de los materiales. Por ejemplo, una ventana de aluminio, ¿de dónde vendrá el aluminio que llega a Puebla, aquí a las cristales, a las vidrierías? ¿De dónde llega ese aluminio, ese perfil de aluminio que utilicé? ¿De dónde viene y cuál fue su historia? ¿De dónde salió? ¿De qué mina se obtuvo esa bauxita? ¿Dónde se lavó esa bauxita? ¿Qué aguas y tóxicos del agua que se utilizaron para lavar el mineral fueron a dar? Porque ahí va a arrastrar mercurio, cadmio, plomo, todo eso. ¿A dónde, en qué comunidad se quedaron? ¿No? Porque no, la cosa no es inocua. Yo soy una minera, yo saco un elemento y no me llevo los tóxicos a mi casa, ¿verdad? Los dejo ahí. Y ahí está el río Sonora, ¿no? Con todo el asunto de Cananea que les pasó a contaminar un montón. Pero bueno, hay muchos lugares de donde viene el mineral. Uno puede ser Jamaica. La historia de la bauxita en Jamaica es que se extrae en Jamaica, se les deja a los jamaiquinos una buena cantidad de tóxicos. En bruto se manda en barcos hasta Nueva Orleans. De Nueva Orleans se manda en trenes hasta el estado de Washington, cruzando todo el país. Después se lingotea, se perfila y todo eso allá y se regresa a México para las vidrierías de Tlaxco, donde hacen ventanas de aluminio, ¿no? Y todo el mundo quiere su ventana de aluminio. Entonces, bueno, y mientras tanto los bosques, pues se van en tarimas de montacargas, porque solo para eso sirve la madera de Tlaxco, por ejemplo, en vez de hacer ventanas de madera que podrían estar sustituyendo el aluminio, pero el mercado no las demanda, porque se tuercen, porque hay que mantenerlas, porque por muchos porqués. Por eso ahora los arquitectos estamos llamados a ser un buen consejero para nuestros clientes, a decirle, mire, si su ventana de aluminio le va a durar, ni siquiera es eterna, que no es eterna, pero este es el costo ambiental. Aquí está esta otra opción de una ventana de madera que le va... O sea, cuando uno le explica a la gente, está mucho más sensibilizada de lo que creemos. En mi experiencia, hay muchos más clientes ávidos de bajar su huella ecológica y de tener una buena asesoría que arquitectos listos para responder a esa demanda. Entonces, yo los invito a hacer esa generación de arquitectos o reencontrarse con ese arquitecto que llevan dentro, los que ya están en la práctica,
que tengan la capacidad de escoger a sus clientes, no le tengan miedo a quedarse sin trabajo. Trabajo siempre hay. A lo mejor no vas a ser arquitecto, a lo mejor vas a vender pepitas, pero te aseguro que trabajo siempre vas a encontrar. Entonces, pero hagamos un cambio de qué materiales estamos utilizando y cómo. Y hay muchísimo, muchísimo campo de acción. Ahorita van a ver. Solo decirles esto, ¿no? Estas son las mayores huellas de CO2 en el ecológico papel y cartón, que no es cartón porque es más seco. Y bueno, sigan el rastro a cómo se produce el cemento, cómo se produce el acero, ¿no? Todas las emisiones que hay al ambiente, bueno, esos ya se los dejo de tarea. Y solo les digo que es de verdad que nos estamos haciendo cada vez más complejos. La naturaleza solo utiliza 4 elementos: carbón, nitrógeno, oxígeno y hidrógeno, para formarnos a todos, corales, árboles, plantas, todos. Y ahora la industria ya agotó la tabla periódica. Ya se sabe, ¿quién se sabe toda la tabla periódica? Ya no, ya hay que consultarle, ¿no? Cuando nosotros, bueno, cuando yo fui chava, sí nos aprendíamos la tabla periódica. Ahora es imposible, todas las tierras raras y cosas ahí, y cada vez están peor, y están en los celulares y en todos esos componentes que se están utilizando. Entonces, estamos cada vez haciéndonos más complejos. ¿Qué va a pasar el día que se repita un apagón tecnológico como el que ya hubo? Ya hubo un apagón tecnológico, ¿no? Y se quedó sin internet una buena parte de los bancos y de... Fue chiquito, pero qué sustito, ¿no? Imagínense un apagón tecnológico a nivel mundial. O sea, cero internet. ¡Ah, internet! ¿Y mi dinero? ¡Ay, mi Bitcoin! ¿Verdad? Ya, no, estuvo. ¿Y dónde va a estar todo? No, no, señor, no van a estar. Y no estamos lejos, perdón, no quiero ser ave de mal agüero, pero este tema de la energía y de los apagones tecnológicos, ahí están. Porque, ¿qué es la nube? ¿Qué es la nube? La nube, donde voy a mandar a la nube este archivo. ¿Dónde está la nube? ¿Dónde está? ¿Qué es? Son satélites. No, son cables y servidores, macro mega servidores impresionantes que hay en varias partes del mundo, que gastan una cantidad de energía brutal con unos enfriadores impresionantes y cables subterráneos que van a través de los océanos. Entonces no está tan, es muy frágil la nube. La nube es muy frágil. A la hora que un acto terrorista nos dé adiós, nube. Entonces, guarden 5 pesos abajo del colchón. Yo sé lo que les digo. No le dejen todo ahí a las cripto. Bueno, el asunto es que a la hora que entramos en la arquitectura, cuando vamos a trabajar con materiales naturales, tenemos que también ir pensando en varias cosas. Por ejemplo, en la arquitectura natural no fragmentamos y no separamos lo que es la arquitectura bioclimática o el cálculo estructural o el diseño. Entonces tenemos que tener conciencia de todo, tenemos que tener conciencia de dónde estamos parados en el planeta para poder diseñar en consecuencia. Y tenemos que saber dónde estamos parados por varias razones. Primero, porque necesitamos saber qué clima hay, ¿no? Cuáles son los posibles problemas, un huracán, un sismo, un viento, en fin, ¿qué va a haber ahí? El otro asunto que nos da la locación es qué recursos locales pueden servirme ahí, ¿no? Vivo en Veracruz, a lo mejor hay bambú. Vivo en Chihuahua, a lo mejor hay madera. Vivo en Yucatán, va a haber sascab. Entonces, en cada lugar va a haber una riqueza y va a haber algo. ¿Cómo es el clima? Entonces ahí yo voy a decir, ok, entonces, ¿hacia dónde oriento mi casa? ¿De qué grueso los muros? ¿Qué técnicas? Y aquí van a ver en el diseño de la arquitectura natural, tenemos que estar, ahora sí, a estar en todo, porque la estructura es forma. Entonces, yo no puedo fragmentar. ¿Cómo nos enseñan a diseñar en las escuelas de arquitectura? Ahí. Usted libremente diseñe
saque al don creador que lleva dentro, que el ingeniero se hará bolas con la estructura, ¿cierto? Y pues, además de que acaban los ingenieros echándole, y échale unas perillas, unas traves de este tamaño y qué sé yo, huella ecológica altísima. La huella ecológica está dentro de las estructuras, dentro de la estructura, la manera en cómo estructuramos castillos, cadenas, traves, todo eso, ahí está la huella ecológica más grande. Si yo relleno con block, el block tiene una huella ecológica, pero no es donde está mayormente. 6% de cemento en un block, ahí está. No está tan chido tampoco el block, pero bueno. En cambio, en la arquitectura natural, yo si quiero construir con alguno de esos materiales, tengo que aprender primero cómo funcionan estructuralmente. ¿Cuáles son las reglas de diseño con adobe? ¿Cuáles son las reglas de diseño con tierra compactada? Con pacas de paja. Si voy a usar un entramado, entonces tengo que aprender a estructurar con madera o a estructurar con bambú, ¿no? Entonces, ahí no puedo segmentar el proceso de diseño del cálculo estructural. Tengo que tenerlo dentro. Y por otro lado, tengo que saber cómo se comportan térmicamente cada uno de los materiales para poder diseñar mi casa. Ok, las pacas de paja son un aislante térmico versus una pared de adobe, que es una termomasa, que me va a conferir otras cualidades dentro del confort de la casa. Entonces, todo eso tengo que... Entonces, es muy interesante, es muy bonito, porque nos obliga a pensar más y a involucrar más variables. Y cómo se va a comportar con el viento, cómo se va a poder comportar con la lluvia, con un sismo, ¿no? Estoy en una zona súper sísmica, ¿qué material voy a usar? ¿Qué técnica para que no se me caiga? Y en fin. Entonces, pero todo esto no es posible si no regeneramos el entorno. Y bueno, el chiste es que queremos llegar a procesos constructivos de la cuna a la cuna. Que no haya ciclos, que no haya líneas, que solo sean ciclos. Y justo una riqueza está en recuperar los saberes locales, ¿no? En recuperar lo que la gente tenía y ver, por ejemplo, esta es una casa que se hizo con un techo de centeno. ¿De dónde viene el centeno? Pues, primero, ¿por qué digamos, estos techos en México se consideran una choza y en Inglaterra, si tú haces un techo de thatch, ¿qué eres? Pues tienes que ser un magnate porque te salen bien caros, ¿no? Bien caros, pero son súper codiciados. Entonces, ¿qué es lo que tiene un techo de centeno? Bueno, tiene ahí, dentro de esa estructura, va a tener carbono capturado en el techo. Tiene un material que antes de ser tu techo retuvo suelo, ¿no? Fue alimento porque pues usaste la paja, pero el grano te hiciste unos panes deliciosos. Y después, si se llega a destruir la casa, ¿va a quedar huella? Que no quede huella. Que no y que no. Ahí. Entonces, el chiste es mantener las técnicas tradicionales vivas, reinterpretándolas, lo que quieran. Pero yo les puedo decir que en cada una de estas casitas, esas, doctora, ¿no se acuerda de Mariana Jampolsky? Las casas del Carmen Tequesquitla ya están desaparecidas, ya no existen. Mariana Jampolsky, si gustan buscarla, es una fotógrafa polaca que documentó maravillosamente la arquitectura tradicional de México. Ese es en un pueblo en Tlaxcala, se llama el Carmen Tequesquitla. La casa entera se hacía de quiotes de maguey, de maguey, palma y paja de centeno, sin un clavo, sin una nada. Entonces, bueno, no quiere decir que vamos a hacer otra vez esa casa, pero vamos a rescatar lo que ahí hay para ponerlo en funcionamiento nuevamente, ¿no? Entonces, sumar aprendizajes. Por ejemplo, aprendimos que si techo de paja lo dejamos así, sin recubrimiento, si viene un incendio, en 40 minutos se quema la casa. En cambio, si le ponemos abajo una capa de barro, tarda 40 minutos, ¿no? Uno se quema en 5 minutos, el otro en 40. En 40 minutos ya saliste corriendo, por lo menos, ¿no? Y entonces, eso
otra manera de impedir que se pierdan las técnicas. Entonces ahí, por ejemplo, es otra que tiene tierra y yeso. Entonces sí se degradan y todo, bueno, pero lo puedes volver a poner. Entonces, por eso nos interesa más hablar que de agricultura sostenible, nos interesa hablar de arquitectura regenerativa. De una arquitectura que permita que regeneres todos los conocimientos, que regeneres el ambiente, que regeneres lo que hay. Y un poquito lo que nos interesa apuntar es, más que construir nuevo, es súper importante ciclar lo que hay. Entonces hay muchas cosas que parecen ruinas, pero que se pueden ir aprovechando y se pueden ir resignificando. Entonces, cosas que aparentemente ya no servían, tírelas, pues mejor rehágalas y va a convertirlo en eso, ¿no? Entonces, esa es la misma casita, ¿no? Simplemente, pues si la vamos restaurando, adicionando, pues va a quedar mucho mejor. Tu bañito seco, que no diga. Entonces, una obra de arquitectura, voy a poner un ejemplo rural, pero puede ser urbano, puede transformar el entorno. Donde ustedes se pongan, con las acciones que tengan, van a regenerar el entorno. Entonces, la arquitectura lo que tiene que hacer es buscar las maneras de, con su presencia, regenerar lo que tiene alrededor, no destruir, ¿no? No tomar. Fuimos a caminar aquí arriba y estábamos maravilladas viendo unos arbolotes que hay aquí alrededor, en patios que son solo para ellos, ¿no? Muy, muy bonitos. Entonces, el hecho de solo haber puesto esa casita ahí regeneró todo ese entorno, ¿sí? Y aquí una invitación es, ¿cuál es el asunto hoy en día? Tomamos, no, ese ya edificio, tírenmelo, véndalo como lote baldío y ya, úchile, tiene todo un edificio nuevo, ¿cierto? Vale, ya no vale, vale más como terreno. Tiramos tiraderos de basura, allá va a dar todo al tiradero y pues el chiste es cómo podemos aprovechar todo lo que hay, darle nuevo uso, transformarlo. Ese, por ejemplo, era una bodega y la convertimos en una casa. Aquí el arquitecto José Ramón sabe muchas de esas cosas, de cómo darle nueva vida a todo lo que ya estaba por tirarse. Y entonces, pues algo que aparentemente no servía, podemos mezclarlo con otras técnicas y darle otra oportunidad, ¿no? Entonces, así hay muchas maneras de hacer arquitectura, tal vez no desde papel en blanco, idea creadora maravillosa, sino de cómo rescato todo lo que ya está, ¿no? Dentro de mis posibilidades o las posibilidades del cliente, que pueden ser pocas o pueden ser muchas. Entonces, el asunto es cómo podemos, de alguna manera, pues ahora trabajar con herramientas nuevas dentro de la carrera de arquitectura que nos permitan conocer otras maneras de construir, pero de una manera muy clara, muy consciente desde la seguridad estructural, desde la calidad ambiental, desde el no arriesgar el patrimonio de mis clientes, ¿no? Entonces, para eso hay que dominar las técnicas, hay que hacerlo bien para no engañar a nadie, sino que el cliente sepa que su patrimonio va a estar seguro dentro de estas técnicas, ¿no? Que no es algo que va a perder su inversión, sino que va a estar ahí por mucho tiempo. Y, por ejemplo, esa casa es de pacas de paja. Si yo no les digo, pues no se nota que sea de pacas, ¿verdad? Podría ser de tierra, podría ser de muchas otras cosas. Entonces podemos utilizar bóvedas de tierra cruda, podemos utilizar tierra compactada, podemos utilizar cob, podemos utilizar adobe. Nosotros utilizamos mucho las botellas de vidrio como una manera de reciclar, porque el vidrio tiene un costo ambiental muy alto. Son más o menos 1,200 productos químicos que se utilizan para obtener una botella,
que muchas veces es de un solo uso, ¿no? Vinito, sí, vinito, y luego, ¡pum!, la botella, ahí quedó. ¿Y de dónde vino todo ese vidrio? La industria, ¿saben, no? México tiene un monopolio de vidrio. No hay muchas empresas que hagan vidrio, un monopolio. Y ellos dicen, reciclamos el 2%. Oh, bueno, pues, bravo. Qué barbaridad, ¿no? Los que más reciclan son los artesanos del vidrio soplado. Ellos reciclan un poco más. Pero el vidrio es una botella, tiene aire adentro, es un aislante, nos puede servir muy bien. Pues bueno, el chiste es reusar tejas, reutilizar. Hay muchos materiales que se pueden reutilizar en la construcción. Y tomar las cosas de lo más cerca que vengan, ¿no? Posibles. Esa es como un poco la idea. Y sobre todo les digo, pues tener claro que cada una de las casas tiene que corresponder a lo que el cliente quiere en términos de su confort y de la seguridad de su patrimonio, que no vamos a estar jugando con eso, ¿no? Entonces, pues ahí hay muchas técnicas que podemos utilizar. Este se llama COB. Este se llama COB. Estas son pacas de paja. Esto es pajareque. Hay montones de técnicas que se pueden utilizar para construir. Es muy bonito construir con tierra, con materiales naturales. Depende de dónde estamos, depende de lo que la naturaleza nos ofrece. Entonces, un poco, por ejemplo, este es un entrepiso de paja arcilla, eso como la vigueta y bovedillas naturales. No necesitamos ni acero, no necesitamos ni unicel ni nada para tener un aislante térmico, para tener un aislante acústico. Y estas casas tienen mucha mano de obra involucrada. Entonces, uno diría, no, pues, es mucha mano de obra. Pero el precio es el mismo que la construcción convencional, porque lo que se iba a ir al material se va a mano de obra, lo cual genera empleos, ¿sí? Entonces, como por ejemplo una casa de adobe, mi muro es estructura. Entonces está diseñado para que si viene un sismo, si viene un viento, resista el sismo, resista el viento y no necesite castillos, cadenas, traves, en fin. El dinero, les digo, el dinero lo único que hace es que genera más empleo. El costo por metro cuadrado al final va a ser el mismo, porque hay también un mito, ¿no? Todo el mundo dice, no, pues una casita de tierra bien barata. Oh, sí, desde luego, si tú la haces, si tú haces tu casa, sí te sale muy barata, pero si pagas por hacerla, pues no, ¿no? Entonces, pues hay muchas cosas que se pueden ir haciendo. Aquí, por ejemplo, este es un piso de tierra. Hay un montón de técnicas y un montón de variedades de combinaciones que podemos hacer de técnicas para que todo esto sea, pues sí, estructuralmente seguro, pero que también genere una calidad dentro del aire que se respira, ¿no? En una casa, miren, por ejemplo, se hizo un estudio en la Ciudad de México de la calidad del aire adentro de una casa convencional. Una casa convencional me refiero a una casa con, digamos, de clase media, y entonces se encontró que había 5 veces más compuestos orgánicos volátiles y tóxicos dentro de esa casa que fuera del aire de la Ciudad de México. ¿Por qué? ¿De dónde viene? Viene de las alfombras, viene de los laminados, viene de las ventanas de PVC, viene de los sillones de vinil, viene de las pinturas, ¿cómo se llama? Vinílicas, viene de los barnices, todos los compuestos químicos que metemos a una casa para los acabados, al final están siendo derivados del petróleo. Y el petróleo lo que tiene, pues son muchos compuestos orgánicos volátiles que se quedan emitiéndose a la atmósfera por mucho tiempo. Entonces, pues bueno, ahí la Tierra
tiene muchas cualidades, pero dentro de esas cualidades que tiene, que son maravillosas, tiene una que es hacer tierra. Entonces, tiene una capacidad de absorber radiaciones electromagnéticas que a las que todos estamos sometidos hoy en día, con el celular, con el microondas, con el inalámbrico, con muchas cosas. Entonces, los acabados y las casas de tierra lo que hacen es absorber esas radiaciones. Tiene también una capacidad higrostática que lo que hace es regular la humedad interior al interior de una casa. Entonces nos permite que los pulmones funcionen mejor, que no tengamos esta resequedad en las narices, en los pulmones, sino que entonces tiene muchas cualidades. Entonces, depende de dónde estamos, hay muchas técnicas. Esta, por ejemplo, se llama fajina. Esta técnica es muy ligerita, se hace mucho asociada a bambú, se hace con esterillas de bambú y barro. Esa es una casa en Huatusco, en Veracruz. Entonces, depende de dónde estamos, es lo que hay. Esta es otra construcción, que bueno, no es en arco, es la foto. También es un entrepiso de paja arcilla. Estas son pacas de paja, que hay, la estructura está hecha con tierra compactada, el piso es de tierra, y así, ¿no? Depende de dónde podemos construir 2, 3, 4 niveles. ¿Han visto fotos de alguna ciudad en Yemen? Shibam, por ejemplo, ¿no? Con edificios de 10, 12 niveles de tierra que están ahí por muchas generaciones. Entonces, depende de dónde estamos, es lo que podemos ir utilizando y haciendo para... Pero no nos gusta que dejar la idea de como, ay, bueno, los que construyen con cemento, qué malvados son y, ¿no? Y yo soy bueno porque construyo con tierra. No está tan fácil el asunto así. Siempre tenemos que ver qué tan inocua es nuestra casa y tenemos que hacer como un análisis de cuál es la eficiencia energética con la que estamos trabajando. Entonces les voy a pasar, este ejercicio fue muy chiquito, es una casita de 35 metros cuadrados para una familia que quería pasar los fines de semana en el bosque, pero decidieron muy sabiamente no hacerse una casa de campo, sino dijo, bueno, pues el bosque lo quiero para ir a acampar, para ir a estar en el bosque, entonces ¿para qué quiero una casa? Pues, se hizo una casa chiquita en donde pues tienen lo mínimo, lo básico, un baño seco y una cocineta y arriba un tapán. Y para guardar a los niños si se portan mal. Entonces entonces todo es como armarios, todo, y al final arriba tienen un tapanco, tienen su baño seco también ahí, pero a la hora de que hicimos el análisis de, bueno, ok, y esa casitita, a ver, ¿qué? Tenemos materiales que llegaron de la zona, de la localidad, solo a 4.3 kilómetros, representó el 75% de la obra. Entonces ahí, bueno, lo que teníamos cerca era la tierra para los adobes, piedra para los cimientos, muchas fibras vegetales para los muros, los entrepisos, las varas y la madera de las vigas. A esos les ponemos que tienen megawatts porque son carbono capturado, ¿sí? Entonces ya no están emitiendo, están capturando. Entonces ahí, bueno, sí había una huella ecológica en esa zona porque que se le atribuía más que nada a todo el tema de transporte y extracción, ¿no? Entonces no es que no te costó nada. El material que venía un poco más lejos era la piedra para el piso y arena, porque ahí cerca no había arena. La arena y las gravas, les digo, tienen una buena huella ecológica. Esa venía de 48 kilómetros, entonces ya tenía un poco más de huella ecológica, aunque solo era el 10% de la obra. Y los materiales con una mayor huella ecológica son los que venían de hasta 1000 kilómetros. Entonces era la cal, ¿no? Que estaba bastante lejos, la grava, que venía de muy lejos, el cartón asfaltado, el triplay, y eso que escogimos triplay hecho en Durango, no en Chile, porque hay otro que viene de Chile. Las láminas de zinc para el techo, que siempre son un dolor de cabeza, las pinturas para el metal y las tuberías, que ahí no podemos hacernos para muchos lados, ¿no?
o PVC para sanitarias o PVC, ¿no? Y bueno, ahí solo fue el 15%, pero ahí hay una huella ecológica. Entonces, ¿qué es lo que llegamos con estos clientes? Bueno, decir, hiciste un buen esfuerzo, qué bueno, pero vamos a completarlo. Vamos a hacer el compromiso verde. ¿Cuál es el compromiso verde? Vamos a plantar 4,000 árboles. O sea, su compromiso fue plantar 4,000 árboles, aunque solo técnicamente se usaron 40. Se comprometieron a restaurar 1,200 metros cuadrados de tierras erosionadas y en la casa utilizar solo materiales biodegradables, en su cuerpo también solo shampoos biodegradables y desde luego el baño seco pues les dio un plus, ¿no? El baño de no estar contaminando el agua. Entonces el chiste es llegar a esta reflexión con los clientes, es decir, cómo regresamos un poco de lo que tenemos, no solo es usted mi cliente porque le voy a hacer una casa muy bonita, sino usted y yo cómo vamos a hacer equipo para regenerar el contrato verde, ¿no? Entonces, eso. Y en ese sentido, pues la bioconstrucción no es una manera de hacer las cosas, es una manera de ser, de pensar, de entender el mundo, de entender nuestras relaciones con la tierra, ¿sí? Y bueno, justo en ese tema nos preocupa cómo se transmiten esos saberes. Entonces, dentro de lo que tenemos en el proyecto San Isidro, tenemos varios programas donde lo que tratamos es de toda esta experiencia de 30 y pico de años con el despacho, construyendo solo con materiales naturales y del centro de capacitación que también ya tiene un buen rato, ¿cómo lo hacemos más fácil y más asimilable para que las nuevas generaciones de arquitectos o de bioconstructores puedan tener herramientas que sean dominar las técnicas, conocer los materiales y poder realmente ofrecerlo como una habilidad, como un servicio, ¿no? Entonces, establecer como una clara relación entre la práctica profesional como una transmisión de los saberes que fueron heredados por otras generaciones, más las innovaciones que están surgiendo hoy en día, ¿no? Y esto se logra metiendo las manos, experimentando, ¿no? Entonces, ahí es como muy importante conocer cada uno de los materiales. Muy, muy importante. No es lo mismo una arcilla de Cholula que las arcillas no sé, de Sonora. Entonces, cada una, ¿cómo están? Entonces, ahí viene como esta parte ya más científica de entender cómo está conformado el suelo, cuáles son las partes que nos van a servir para la construcción a nivel sensorial, a nivel microscópico, ¿no? ¿Cuáles son estas, por ejemplo, que son las arcillas, que son estas micelas, que por atracción catiónica absorben y pegan una con otra y entonces aglutinan las arenas y nos hacen posible un bloque de adobe o nos hace posible una tierra compactada? Entonces, ¿cuál es el papel de ellas? ¿Cómo están? ¿Cómo las identifico? Si les quiero hacer análisis en un laboratorio, se los puedo hacer, ¿no? ¿Cuál es su capacidad de carga? ¿Cómo se retraen? ¿Cuál es la retracción lineal? ¿Cómo las identifico? ¿A qué resisten, no? Y aquí una cosa muy importante es que estamos dentro de una ciencia nueva. Cuando queremos meter la arquitectura de tierra a la arquitectura convencional, no hay punto de comparación. La norma oficial mexicana me dice que un bloque tiene que tener una resistencia de 60 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿cierto? Y si yo someto un adobe a la misma prueba, me va a resistir 8 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, no sirve. No, llévate tu adobe, ¿no? Pero, digo, pero si en Nubia hay unas bóvedas de adobe que tienen 3,000 años de antigüedad y han resistido. Algo anda mal, ¿no? Entonces, ese tipo de ciencia que nos invita a estudiar la tierra y a estudiar los materiales naturales es muy diferente de la otra. Entonces, tenemos que estudiar las dos, aprender las dos para entender cómo se comportan. Hoy en día, cerca de la mitad de la población mundial todavía vivimos en casas de tierra.
y no somos poquitos. Cierren los ojos y piensen en montones de comunidades en México, África, ¿no? Europa. Europa tiene un montón de construcción, Alemania, Francia, entonces tiene un montón de construcción con tierra. Aquí en Puebla hay muchísimo, ¿no? Digo, no, aquí tal vez el centro es más cal y canto, ¿no? Pero hay mucha tierra también en los otros lados. Y bueno, la parte de la historia que nos dice muy bien cómo ha sido posible que la arquitectura subsista, ejemplos en lugares que hay sismos. Estas, por ejemplo, son entramados, edificios de entramados, o este gran sismo del 2005 en Chile, que esas estructuras de quincha, que es como una especie de bajareque, resistieron en pie ese súper sismo de 7.8 grados, ¿no? Que estuvo terrorífico. Entonces, no son palabras menores las que ellos resisten. Y bueno, por ejemplo, es una manera de recuperar técnicas tradicionales y pasarlas a solucionar necesidades contemporáneas. Les invito a que visiten la página de cooperación comunitaria y bajen este manual de ese método de construcción que se llama Bajareque Serén, que está basado en cómo se construía en las joyas de Serén en El Salvador y cómo han resistido por muchos años esa técnica. Entonces, se hicieron unos prototipos, se metieron en las mesas de sismos y pues la resistencia fue maravillosa. Y hay muchas otras cosas, ¿no? Los BTCs o por ejemplo, son tierra compactada en Alemania. En Alemania sucedió una cosa muy interesante después de la Segunda Guerra Mundial. Se editaron cartillas para poder construir con materiales naturales, porque no había materiales. Todavía se encuentran esas cartillas por ahí. Digo, hay cosas ya muy sofisticadas. Por ejemplo, en Europa se está construyendo, en Francia específicamente, mucho con tierra compactada. Se prefabrica y luego se traslada desde la zona de la fabricación a las obras. Y está muy bonito. Pero resulta que Francia tiene las calles parejitas. Imagínense aquí en un tope. Sí, ya se partió el muro, ¿no? O en un bache. Entonces, cada lugar y cada país tiene su contexto y su manera de ver las cosas. Pues digo, allá lo hacen así, está bien, pero aquí estaría un poquito más complicado, ¿no? Es también una obra en francés. Entonces, justo lo que queremos hacer ahí en el centro de capacitación es ofrecer este espacio para que se puedan meter las manos, los pies, las narices, los oídos, todo lo que quieran, para poder realmente entender los materiales y poder aprender a construir desde todos los sentidos, desde el desarrollo intelectual, desde el visual, desde el sensorial, ¿no? Como dicen, se pueden escribir 1000 libros sobre el sabor del azúcar, pero no hay como darle una probadita. Entonces, justo trabajamos con algunos tesistas. Esta es la tesis de un chico, Alan Sosa, que desarrolló un sistema para su tesis de maestría, que es un entrepiso prefabricado de pajarcilla. Hizo todas las pruebas de laboratorio y quedó ya este sistema. Son unas dovelas de pajarcilla que resisten perfectamente sobre estructuras de madera. Ahorita justamente está en unos congresos en Chile presentando su trabajo. Entonces, este tipo de cosas son como muy posibles y tratamos de hacerlo desde varias trincheras, ¿no? Desde reunirnos muchos bioconstructores que en México estamos haciendo experimentos, enseñanzas, investigaciones, ¿no? No sé si conozcan algunos aquí al arquitecto Oscar Hagerman, que tú sí debes conocerlo, ¿verdad, Ramón? Ahí vemos muchos, el doctor Luis Fernando, y no fue, pero por ahí anda. Entonces hacemos estos festivales, les invitamos el próximo año, en mayo, tendremos otro en Tlaxco, ya les haremos llegar la invitación si gustan venir. Hay muchos talleres, muchas exhibiciones para poder seguir adentrando en este mundo.
de la construcción natural y pues también a aprender a cantar con, así que otra tonada de la construcción. Y bueno, hicimos este libro junto con el doctor Guerrero Vaca. Lo encuentran en línea, es el que les nos dijeron al principio. Ya se acabó la edición, pero lo pueden descargar. Pronto habrá otra. Bueno, no sé qué tan pronto, pero ya está en línea. Y bueno, pues eso, ¿no? Dejen su mundo mejor que como lo encontraron. Muchas gracias. Muy bien. No. Bueno, pues el reto que nos deja Alejandra es fuerte. Porque no nada más es en la construcción, es en la parte urbana, es en la parte como nos relacionamos, es cómo consumimos y es pensar distinto, ¿no? Es voltear la forma en cómo convencionalmente estamos de alguna manera condicionados a actuar desde esta dinámica que decía con JJ, Alejandra, de este rinoceronte del capitalismo que no lo podemos parar, ¿no? Entonces, ¿no? Desbocado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos de alguna manera enfrentar estas dinámicas? Es un gran reto, ¿no? Y creo que la arquitectura tiene mucho que ver y tiene mucho que ver desde la currícula de las, incluso académicas de nuestras universidades, empezar a tener otro enfoque, ¿no? Para podernos aproximar. Hace rato había una discusión muy interesante al respecto. Entonces, no sé si alguien quisiera hacer algún comentario, hacer una pregunta, una inquietud, Oscar. Y primero está súper chido felicitarte. Creo que llevas una agenda muy valiente. Gracias por compartirla. Primero, tuve algunos apuntes. Primero, compartir que el tema viene en coyuntura de la cumbre del G20 que acaba de suceder, exactamente, ¿no? Donde 3/4 partes de las emisiones se realizan con estos países. A mí la neta me impresiona muchísimo ver que Estados Unidos, China, India, Argentina no apoyan, no creen en el cambio climático. Entonces, cuando China es quien más produce, más tiene una huella de carbono en todo lo que realiza, ¿no? Entonces es súper loco que vemos que el mundo se está deshaciendo y las grandes potencias no lo ven así. Eso es primero a nivel mundial. Después ya a nivel local, la neta es que la gestión del agua, los pozos, ya no tenemos agua en la ciudad. Alrededor del 95% de la captación del agua en Puebla es mediante pozos. La realidad es que ya encontramos, ya se excavan y se excavan pozos y encontramos zonas, digamos, el último que me tocó operar, uno en Zacachimalpa, con 2 litros por segundo, cuando haya una profundidad ya de 200 metros, ¿no? Entonces la situación es crítica. Yo veo que el tema del agua es una película de acción que va a caer la bomba y nadie se enteró un día porque sobrevivimos. Eso pasa diario en Puebla. El agua y el tema también de los residuos en nuestra ciudad, apenas el día de ayer firmaron un convenio con los 7 municipios en Chiltepeque, ¿no? Por el tema de los residuos del relleno. Igual ya está muy grave, no se hace inversión porque no es rentable, ¿no? Eso es a nivel ya local, ya de Puebla. Y luego el tercer punto que tengo aquí es, gracias por compartirnos esto, nos toca impulsar la agenda, los sistemas de gestión y recuperación de agua, sanitario, etcétera. Tu llamado a la acción a las y los jóvenes y a nosotros es potente, ¿no? Agarra el parque que está enfrente, agarra tu pedacito de calle y a ver qué estrategia haces para que quede bonito. Primero limpiarlo, quitarle la llanta ahí que está sucia, ¿no? Limpiarlo un poquito y que empecemos a usar métodos de gestión de agua en un microexperimento, ¿no? Y luego para la academia, yo creo que nos dan el tema de ciclar nos enseñan en la arquitectura que siempre queremos cosas nuevas, ¿no? Yo creo que, Octavio, debemos de tener un nuevo discurso en las escuelas de arquitectura donde esto tiene que cambiar, más enfocado hacia ciclar y dejar de hacer cosas nuevas. Y cuarto, nada más ya último, rapidísimo. Tengo una pregunta. Tú, si fueras una gran tomadora de decisiones,
líder mundial, ¿no? Del mundo mundial. ¿Cómo le harías? Ahí viene lo bueno, así. ¿Tú cómo le harías? ¿Qué estrategias puntuales harías para cambiar estas tendencias, para volver estos productos más rentables y para hacer mercados y quitar estos estereotipos que tienen muchos materiales? Es cuanto, gracias. Dejaría de llamarlos mercados. Ok. Sí, porque en tanto sigamos como este discurso de máximo lucro, mínimo esfuerzo, no vamos a ir a ningún lado. Sí, tenemos que replantear la manera en cómo nos relacionamos y dejar de ponerle todo el valor al dinero, todo el valor a lo económico. Porque, ok, tu casa es tu patrimonio, pero te vas a morir y no te vas a llevar nada. O sea, por favor, ¿no? Entonces, en tanto no cambiemos nuestros valores y no le demos, digamos, el peso a lo que realmente importa, difícilmente vamos a poder cambiar el discurso, porque justo eso es lo que está pasando ahorita. Por ejemplo, todo este discurso tremendo sobre las energías renovables, que son un engaño. La energía solar es una tremenda contaminadera, la eólica ni se diga. ¿Saben a qué profundidad se hace una cimentación de una torre, de un aerogenerador? Imagínense, ¿cuántos metros para abajo? O sea, solo la lógica, imagínense, esos postes son enormes. El giro es una fuerza terrible. Entonces, aunque sea el aire que los va a mover, a veces el beaker más grande llega a 12 metros, con una armados que para qué les cuento. Entonces, ok, la energía sustentable eólica, no, pues mientras no salgamos de ese discurso, no vamos a ir a ningún lado. Porque, a ver, díganme, ¿quién habla de reducir? No necesitamos generar más energía, necesitamos ahorrar energía. Necesitamos ahorrar energía, no seguir dilapidando en cosas tan sencillas como un elevador. Digo, o sea, a lo mejor todavía no lo necesito, pero llegas a lugares donde casi las escaleras se extinguieron, ¿no? Y luego ahí tengo que ir al gym. Pues súbete. Digo, es como todo ese desfase que tenemos ahora, que es impresionante, de cómo, y luego me voy al gym. No, espérate, ¿qué comes? ¿Cómo haces? Barre la casa. No, ya puse la trinchita esta. Energía para que barra mi casa. Escobita. Pues, o sea, entonces es un poco difícil meter dentro de, si no cambiamos el paradigma, y el asunto está, si yo fuera tomadora de decisiones, bajaría el switch y dejaría de generar energía y a trabajar. Órale, queremos movernos de un lado al otro para caminar. Digo, sería muy drástico, pues, pero me encantaría hacerlo. Me encantaría. Sí. Muy bien. Bueno, solo quiero decir una última cosa que también los invito, que es un movimiento internacional muy interesante que se llama Despavimentar. Entonces, donde puedan, se llama Depave Movement, donde puedan quitar concreto. Y ese concreto, reutilizarlo, se llama urbanita, se puede reutilizar y liberar a la tierra de esa costra de concreto y sembrar vida, háganlo. La erosión y los tepetates no solo están en el campo, están en las ciudades. Ahí va a haber áreas de infiltración, va a haber áreas de recarga de acuíferos para solucionar el problema del agua, va a haber lugares para oxígeno. Entonces, las ciudades pueden ser entes verdaderamente sostenibles, porque ya tienen mucha infraestructura. Todo el mundo piensa que ser sostenible es tomar de la mano a su pareja y irse al campo, ¿no? Sembrar flores, sembrar unas lechuguitas, y no, perdónenme, primero se van a morir de hambre, y si ya viven en una ciudad, ya tienen la riqueza de la comunidad, ya tienen la infraestructura, ya tienen todo, solo reverdézcanla, ahí puede ser muy sostenible y muy productiva una ciudad, muy productiva. Perdón. Muy bien, adelante, Mar. Sí. Arquitecta, una pregunta. Sí. Habla de seguridad estructural y de diseño estructural. Mi pregunta es, dentro de este campo que nos ha mostrado,
ha modelado con un software algún prototipo de vivienda donde se puedan conocer las deformaciones, ya sea ocupando el SAP, el modelo finito o el último software que salió Monte Carlo, para encontrar esas deformaciones. Se conocen las propiedades físicas y como elemento, como volumen, como estructura. Cuando nosotros llegamos a modelar, podemos encontrar posibles fallas. Esto se aplica en el campo de la ingeniería médica, de los sólidos, en metales, en las estructuras rígidas o mixtas. En este caso, en este tipo de estructuras de mamposterías simples o semiconfinadas, lo ha ocupado este arquitecto. ¿Y cuáles han sido los resultados? Este software no lo he aplicado. Hay algunas otras cosas que se han hecho, no lo he hecho yo. Solo son estudios a los que he tenido referencia. Por ejemplo, están experimentos de las mesas de pruebas parasísmicas. Pero, por ejemplo, el chico que hizo su tesis sí utilizó algunos de estos modelos y de estos softwares, pero no podría decirlo que yo lo he hecho y lo manejo. No, pero sí sé que hay en el mundo muchísimos estudios en relación a esto. El único problema que a veces se han encontrado es que los parámetros para los que están diseñados son para materiales convencionales y no existe, por ejemplo, módulos para cierto tipo de tierras. Entonces, la verdad, no lo he hecho. O sea, la respuesta concreta sería no lo he hecho. Sé que algunas otras personas lo han hecho, pero no. Porque hay estudios, por ejemplo, en la rehabilitación de la Catedral de México se ocuparon estos modelos. Claro, estuvo acá ICA y la UNAM, el Departamento de Ingeniería de la UNAM, donde se analizaron las partículas, el elemento y el volumen, y está publicado toda investigación. Muchas gracias. Y por último, usted participó en el hotel La Finca de Belén. ¿En Tlaxco? Fue alumno de los cursos el dueño del hotel. Solo tomó talleres. Ni la conocía, la acabo de conocer. Pero él tomó talleres con nosotros. Es un vecino, taller y después decidió hacer su... Sí, es que me llamó mucho la atención la concepción arquitectónica y la solución del conjunto. A mí yo no lo creía porque me dijo, soy el propietario, soy agricultor, no sé qué otra actividad tenía. Cuando empecé a explorar el proyecto, cada vez que voy me llama mucho la atención. Y accidentalmente conocí la tienda de... mira. Yo hoy tengo el honor de conocerla. Bueno, esperemos que le guste la comida. Sí, la comida es espectacular. Los que han ido con nosotros lo pueden confirmar. Rodrigo. Rápido. Me llama mucho la atención la manera en la que hablas de la madera en Tlaxco, de esa zona, porque creo que es uno de los materiales que poco se ha utilizado en México para la construcción. ¿No? Generalmente todo es pétreo y rara vez existe un mercado, o no se ha usado este mercado de la madera, ¿no? Yo veo tus obras y veo toda la madera y digo, bueno, es que sí hay potencial para desarrollar casas de madera en México, solamente que, bueno, estamos muy acostumbrados a un estilo. Yo creo que por el tema de sísmico, tal vez es un mercado que nos aleja o de las personas se abstienen de construir en madera, ¿no? Ese es un motivo. La otra es que yo estuve en Colombia y conocí la casa terracota del arquitecto Octavio Mendoza, que es un arquitecto y aparte es un ceramista. Entonces, él hizo la casa literal, pues, de paso a pasito, como hoy en día pensarías que es como una impresora láser, ¿no? Porque la fue haciendo de esta manera hasta moldear la casa. Fue mi primer acercamiento de un tipo de arquitectura de ese estilo y me encanta que toda la arquitectura tiene una referencia con la naturaleza. Lo veo también como lo plasmas en los muros, con el material. Creo que es un trabajo difícil de socializar y tratar con los clientes, ¿no?
pero al final, pues, creo que son ejemplos de que sí se puede y nada más. Pues. Y, bueno, solo comentar que Tlaxco, los crecimientos de los árboles son muy lentos y por el tipo de maderas que hay, no hay, por ejemplo, para vigas muy grandes o eso. Sí, hay algunas de oyamel, pero los pinos, la mayoría de los pinos de Tlaxco se van a las 30 y pico de aserraderos que tenemos como tarimas de montacarga. Y las tarimas de montacarga tienen que ser sometidas a baños de fungicidas, sí o sí, por las regulaciones internacionales, entonces van ya así bien impregnaditas. Pero hay una situación muy interesante en Tlaxcala, hay una planta que está ciclando toda la madera que sale de Audi, está en Atzayanca, está geográficamente muy cerca de Audi. ¿Saben cuántas toneladas de madera genera Audi al mes? 800 toneladas de madera. Entonces ellos lo que están haciendo es separan todo, vuelven a rearmar pallets que sirvan y si no, te venden las duelas para pisos, te venden, hacen unos laminados, una madera laminada también, media rústica, pero está quedando, hacen ventanas, hacen muchas cosas. Es una industria muy interesante. Se llama Maderas del Sureste. No sé por qué se llama Maderas del Sureste, pero del sureste de Tlaxcala, pero no, ni siquiera está del Tlaxcala. Pero sí está muy interesante. Pero sí, realmente en México no estamos utilizando tanta madera para construir, pero la madera para construir también tiene sus bemoles. Entonces, sí, es un campo inexplorado en México. Nosotros estamos haciendo aquí con mi sobrino Gabriel, que es arquitecto también, estamos empezando a hacer unas casas reciclando pallets y maderas entonces es muy interesante porque les metes, eso en Chile se llamaría quincha seca, pero aquí es como un pajareque donde estamos metiendo virutas con axillas, virutas con cal o paja y luego con enjarres de barro y de verdad están súper bonitas. Digo, todavía no hay nada terminado, no lo traemos acá, así como para presumir, así. Pero bueno, no era una presentación sobre técnicas, pero de verdad son muy útiles las tarimas si quieren hacer divisiones en interiores. Es como ya un prefabricado, llegan, lo rellenas en jarras y está padrísimo, muy bueno. ¿Cuántas toneladas? Perdón, 80. Las tarimas de madera de Audi son 800 toneladas. 800 toneladas, aunque nos dijeron la vez que fuimos a visitarlos que Audi tenía la expectativa de subir a 1,200 al mes. Doctora, y luego otra pregunta por acá. Gracias, Alejandra. Exactas con todo lo que nos haces. Primero reflexionar, ¿no? Sobre todo lo que causamos. Bueno, con todo, ¿no? Por decirlo. Y luego, todo lo que nos has mostrado. O sea, se me hacen unas casas confortables, agradables, tranquilas, rodeadas de la naturaleza, pero ¿cómo, si pensamos en la ciudad, donde vemos ya fraccionamientos y unidades habitacionales enormes, cómo pudiéramos insertar ese tipo de construcción masivamente, ¿no? Para detener, primero, toda esta gran expansión que ya lo vemos aquí en Puebla y en otras ciudades, y cómo implementar, cómo convencer, ¿no? A los inversionistas o al que te manda a hacer la casa, de hacerlo con estos sistemas, con estos materiales. Pues digo, no tengo la experiencia de haber hecho un conjunto habitacional, pero sí hemos hecho casas en ciudades y yo creo que ahí sí va a depender mucho de una labor de concientización, ¿no? Y creo que hay mucha oportunidad en este asunto de ciclar unidades habitacionales, que se habló mucho de todos estos elefantes blancos que quedan ahí, ¿no? Que son conjuntos mal planeados de vivienderas que solo lucraron con ellas, que quedaron ahí abandonadas. Todos esos se podrían retomar y hacer algo de lo que no hablé, pero que es algo de los talleres que estamos impulsando para este año, que se llama ecologización de espacios ya construidos. Entonces, a lo mejor no es construir desde cero, sino esos conjuntos darles otro valor, ¿no? A partir
de involucrar cosas como, por ejemplo, hacer muros divisorios con pallets. Hay muchas maneras de hacer enjarres de tierra sobre muros de bloc o obras ya hechas, ¿no? Inclusive hasta hay una compañía en Oaxaca que se llama Mixterra, que te vende ya listos, nomás para echar agüita los enjarres. Entonces creo que hay muchas posibilidades porque ciertamente está mal distribuida la vivienda en México. Según estudios de la UAM, Xochimilco, hay superávit de vivienda. Hay más vivienda de la que los mexicanos necesitamos. Esperamos que le pasen las estadísticas a la presidenta, que ya quiere hacer no sé cuántos miles de millones de casas, porque simplemente están mal hechos. Ya vemos todo el problema de las unidades habitacionales mal planeadas, que se convierten en picaderos y en zonas de malvivientes, ¿no? Entonces, yo creo que se puede hacer mucho retomando eso y dignificándolo, ecologizándolo. Y pues algo que también le escuché decir, que ojalá se redensifiquen los centros urbanos, ¿no? Que es que sería una maravilla, ya están ahí todos los servicios. Y en los centros urbanos tenemos mucha arquitectura en tierra, mucha. Entonces creo que se podría, por ejemplo, una construcción de cal y canto o de adobe, un segundo piso de un entramado con madera y técnicas ligeras es perfectamente posible, sísmicamente resistente. Digo, por ejemplo, para Puebla, que es muy sísmico. Entonces hay muchas maneras, ojalá se hagan. Aquí. Mucho gusto. Muy atractiva la presentación de bioconstrucción. Yo me dedico a la eficiencia energética y doy clases de energética. Y mi pregunta es, en la parte de confort térmico, si has hecho algún experimento, que si no hay un modelo estructural, pero un modelo térmico, si has hecho experimentos de la diferencia de temperatura, y si no, si me das la oportunidad de dar alguno. Porque yo siento que en eficiencia es muy intangible a veces toneladas de CO2 o de pallets, pero todos entendemos la diferencia entre 36 grados y 40 grados. Y uno es una temperatura y otro ya. O sea, no, ya no pasaba hasta el centro comercial en pandemia. Por eso me gusta mucho la parte del confort térmico y creo que bioconstrucciones, ese es el fuerte de decirle a alguien por qué usar ese material. Que ahorita ya en diciembre todo el mundo en mi casa está más fría que afuera, porque es difícil entender a un cliente que no es arquitecto, arquitectos, que la casa pierde calor, no es que entre el calor. Primero, saber si has hecho algún experimento con algún termómetro o cámara térmica. Sí, hemos hecho con cobos, hemos puesto en diferentes técnicas, ¿no? En tierra compactada, en adobe y todo, y hemos visto las diferencias y tenemos esas estudios. También hay un chico que hizo una tesis en la que comparaba la eficiencia térmica dentro de una casa convencional de concreto y una de adobe. Entonces también está esa tesis. Y personalmente lo hago todos los días porque vivo en una casa de adobe y llego y es un hornito, es como un abrazo, ¿no? Entonces se comporta. Y también he visto lo que pasó, por ejemplo, cuando yo diseñé esa casa, pues fue hace un montón de años, el clima era otro. Y con el cambio climático, por ejemplo, en unos domos yo tuve que meter mallas sombras porque me cambió completamente el comportamiento térmico. Sí, mi sugerencia era no sé si has visto estos termómetros que son un aparatito en la casa y dice temperatura interior y luego pones otra afuera, temperatura exterior. Y yo lo que hice en mi casa, después le puse cosas en las sombras, le pedí a un vecino la oportunidad de poner en su casa el mismo sistema y yo en hice una tabla por hora y le fui viendo que me dijera cuál es su temperatura interior y cuál era la mía y la diferencia era de 3, 4 grados y hice la gráfica. Qué padre. Y a mi hermana que es contadora le demostré con números que era más eficiente no haber comprado un calefactor y haber puesto esta doble mica en invierno sobre las ventanas. Wow, qué bonito. Yo creo que esa es parte de los argumentos con números que a un cliente le hace falta. Que sean como tan tangibles. Y yo te lo recomiendo. Pues vente para que hagamos esos estudios ahí de capacitación. Estaría padrísimo.
Digo, yo tengo ese termómetro, pero solo lo tengo entre afuera y adentro. Y yo sé que en mi casa, por ejemplo, en Tasco, que es muy frío, afuera está a 5 grados y adentro estoy a 18, ¿no? Entonces, nunca necesito casi, a veces ha habido inviernos muy fríos que sí tengo que poner mi estufa de leña, pero casi no. Pero sí hacerlo así más sistemático estaría genial. Y hay muchos lugares para experimentar, así que venga, bienvenida. Gracias. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario, ¿no? Yo quiero solo, entonces, agregar algo muy curioso, que es ir contra el sistema. Recién, en Infonavit, me decía Vicente Corral, que está como delegado en Tlaxcala, que aprobaron un crédito para una casa de bioconstrucción, ¿no? Y se aprobó ese crédito, fue de los primeros, y tiene que 4 años, digo, más o menos. Ella está haciendo casas con BTCs, por ejemplo, ¿no? Y creo que de alguna manera se está tratando de, se está buscando otra forma de construir, en algunos puntos es muy básico. Cuando hacemos estudios de estudios urbanos y demás, el INEGI nos arroja siempre que el rango de pobreza, tierra, muros de adobe, techos de paja, y automáticamente eso es pobreza, y entonces hay que tener programas para pisos firmes, ¿no? Nuevas estufas, techos, ¿no? Tenga refrigeradores. Y bueno, tenemos 2 amigos en común, en Apizaco y en Tlaxcala, que están catalogados su casa como de extrema pobreza, ¿no? Que son de tierra, son de paja, etcétera. Uno es un doctor en procesos territoriales, en estudios, perdón, en análisis regional del Colegio de Tlaxcala, ¿no? Y su esposa es literata, ¿no? El buen Memo. Y el otro es dueño de una de las empresas y de hoteles de Apizaco, ¿no? Entonces, y esos están considerados sus casas en extrema pobreza por ser de tierra, pisos. Entonces, pues hay que apostarle a la extrema pobreza. Opción, ¿no? Y otra forma de consumir, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sería todo. En el día de hoy le voy a pedir a la doctora Virginia Cabrera que cierre esta sesión, nuestra presidenta de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Puebla, y cierre esta excelente exposición de Alejandra. Una disculpa que no pude estar toda la sesión, creo que está desde la sesión vía virtual, y le había pedido a Mari que me hiciera favor, que es nuestra secretaria de la Academia Capítulo Puebla, le había pedido que me hiciera favor de abrir y de cerrar. Entonces, pues antes de darle la palabra, quiero agradecer mucho la conferencia, muy interesante, realmente nos has dejado muchas enseñanzas, y sobre todo me provocaste un pensamiento así como que un estallido de cosas, ¿no? Que tienen que ver con la naturaleza, con cuestiones éticas, con cuestiones estéticas que se generan incluso desde los proyectos y las obras que tú vas desarrollando, la relación del hombre con la naturaleza, el papel de las ciudades y sobre todo el papel del arquitecto, de las arquitectas en las posibilidades de transformar nuestras realidades desde los espacios micro que nos toca trabajar, y pues la problemática de las cuestiones que a nivel nacional se pueden ir un poco capitalizando y tratando de transformar a partir justamente de estas experiencias que tú nos presentas. Hace rato se estaba mencionando, perdón, pero es que se me da la palabra, le sigo. Hace rato se estaba mencionando la cuestión de, por ejemplo, de las casas, ¿no? Las billón de viviendas que están planteadas para desarrollarse en este sexenio que inicia. Me parece que es una gran oportunidad. Habría que ver muchas cosas, ¿no? Cómo están proyectadas, en qué lugar se van, en fin, muchas cosas. Hay que conocer los proyectos, pero me parece que es una gran oportunidad justamente para que se puedan generar ideas
desde las escuelas de arquitectura, desde los despachos de arquitectos, para poder realmente transformar nuestras ciudades y generar mejores condiciones de vida con respeto, por supuesto, a la naturaleza y sobre todo a las culturas, porque tenemos muchos ejemplos que ya se han visto, donde pues, se les llevan, y se dice, pisos de cemento, techos de colados, etcétera, y eso pues de ninguna manera corresponde a sus culturas. Entonces ahí están las oportunidades. Otra, por ejemplo, es, bueno, qué es lo que nos está tocando vivir. Otra es la cuestión de los de programas Sembrando Vida, que también requiere ser evaluado. Hay ahorita muchos estudios de maestría de doctorado que nos están evaluando, pero que implica una transformación fuerte, con sus problemas, obviamente, pero que si unimos esas cuestiones que a nivel, digamos, macro se está generando con las actividades micro y con esta valiosa actividad que tú desarrollas, creo que se puede ir un poco avanzando en mejorar nuestro entorno y en hacerlo más humano. Yo lo dejaría ahí, discúlpenme, no iba a hablar. Bueno, Alejandra, yo conocí a Alejandra hace como 30 y algo de años. Y gracias a que la conocí, yo he vivido durante todos estos años en una casa, así como dice Alejandra, no muy cálida, planta baja es de adobe, la planta alta la pudimos hacer de pacas de paja gracias al taller que estuvimos tomando con ella. Hicimos algunas cosas con nuestras manos, pero bueno, otras fueron con mano de obra. Y realmente yo sí te quiero decir que gracias porque estuviste dando estos cursos, porque tuve la oportunidad de conocerte, porque a pesar de que nos vemos, no sé, cada 5 o 10 años, no sé cuánto, pero bueno, yo siento así como que gran afinidad y una gran admiración por ti. Ahora ya que escuché tu currículum, dije, no, qué maravilla lo que has podido lograr. Y sobre todo que has abierto todo este conocimiento en tu granja y con los jóvenes, ¿no? Porque yo sí creo que esta gran actividad de poderles dejar a las futuras generaciones lo mejor, pues es como una de las únicas maneras que veo, ¿no? No veo así como que muchas otras maneras, sino que es reducir, no consumir y tratar de hacer los menores impactos, ¿no?, ambientales que se puedan, ¿no? O sea, el tema de la ropa, pues yo también soy de 20 años y hay que estar un poquito como, ¿no?, en esta sintonía porque no, realmente creo que el consumismo, ¿no?, y toda esta influencia norteamericana que ha venido a permear nuestra cultura mexicana nos ha hecho muchísimo daño. Y bueno, pues yo tampoco voy a seguir hablando. Pero gracias a todos, mil gracias, Alejandra. Te queremos, a nombre de la Academia Nacional de Arquitectura, dar un reconocimiento. Muchísimas gracias. Gracias.